Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Boscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en ese segmento maravilloso, un segmento que nos trae cada semana. Bueno, hoy no tenemos a Saina Tere con nosotros, pero pues tenemos un buen reemplazo para ese segmento. Así que Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy contento de la invitación que nos hacen para participar en este segmento atendiendo tu voz. Como ustedes saben, está a cargo de Asael, que es sordo, y su exposición la hace en lenguaje de señas con la interpretación de su esposa Tere. Y el día de hoy, pues tengo la invitación para estar aquí y seguir hablando de los temas que han manejado ellos. Si escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Y hoy voy a hablar precisamente de un corazón que tiene pasión por Dios. Así es que espero que esta plática les sea de bendición también. Y ya estoy listo para iniciar, Jorge. Ok, listo, iniciemos entonces. Bueno, pues cuando hablamos del corazón, vemos que Dios siempre ha tenido un especial interés por nuestro corazón, porque es una fuente importante, dice la Escritura, de donde emana la vida. Lo podemos leer en el capítulo 4 de Proverbios, 4:23 al 25, pero en específico el 23 dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. En otras versiones dicen, porque de Él mana la vida. Y nos da una serie de recomendaciones, conductas que no son recomendables para nuestra vida. Dice, aparta tu boca de palabras perversas, aleja de tus labios palabras inicuas y dirige la mirada hacia adelante. Fíjate lo que tienes delante de tus ojos. También la palabra nos enseña que el corazón que tenemos no es fácil de entender, es complicado. Y ya lo declaraba el profeta Jeremías, dice, engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Y bueno, pues nosotros sabemos que Dios conoce el corazón, eso es lo que Él ve en los hombres y muchas veces no necesariamente quiere decir que pues andemos en una situación que ofenda a Dios, sino simplemente que haya apatía en nuestro corazón por el amor que tuvimos en un inicio cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Así es que hoy quiero hablar de lo importante que es mantener un un corazón de acuerdo al corazón de Dios, sí, obedeciendo sus mandamientos, pero un corazón también que se mantenga con ese fuego y con esa pasión necesaria para que Jesús cumpla el propósito que tiene para nuestra vida. Así es que pues podemos iniciar nuestro encuentro con Jesús cuando lo recibimos por primera vez, cuando lo conocemos, y es un momento glorioso en nuestra vida, esa experiencia que tuvimos por primera vez al entregar nuestra vida a Jesús y reconocerlo como el Señor de nuestra vida, pues nos causa tal entusiasmo y tal alegría que lo compartimos en todos lados, queremos estar oyendo más de la palabra y pues hay un fuego en nuestro corazón en un principio. Sin embargo, con el paso de nuestra vida cristiana, pues los afanes de este mundo, situaciones que enfrentamos en el día a día, en nuestras actividades, nos ocupamos tanto que ese fuego inicial muchas veces se va apagando. Y pues en casos más graves, pues nos alejamos porque empezamos a caminar en caminos que no son los correctos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y versículos 14 y 15, nos habla de nuestro inicio, nuestro caminar con Cristo. Dice, nosotros hemos llegado a participar con Cristo. O sea, habla de un momento en que establecimos una relación con Él y empezamos a caminar con Él. Dice, hemos llegado a participar con Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio.
Entonces nos habla de un principio de fe, de un principio de confianza en Cristo, de un caminar con Él, pero también nos habla este versículo de que retengamos firmemente esas condiciones de nuestro corazón en nuestra vida cristiana. Y dice el versículo 15 de Hebreos 3, como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. Entonces, hay diferentes etapas en nuestra relación con Cristo y empezamos muchas veces muy bien, pero luego pues empezamos a tener un largo caminar con Él, en donde tenemos que enfrentar apatía o obediencia a nuestra vida. Y siempre va a ser muy importante mantener ese fuego, esas ganas de seguir conociendo de Cristo. Y como Jesús le dice a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, y le hace un reclamo y le dice, has abandonado tu primer amor. Jesús le recuerda a esta iglesia con qué pasión empezaron a su caminar con Cristo, cómo se levantó esa iglesia, anunciando las buenas noticias de que Jesús había venido, que nos había liberado del pecado, que por entregar su vida con nosotros, el pago del pecado fue hecho y que ahora nos promete vida eterna y eso causaba un primer amor donde las iglesias se formaban, crecían, pero al paso de los años, pues iban entrando en prácticas rutinarias, en doctrinas no muy correctas. Y en el caso de la iglesia de Éfeso, pues Jesús le reclama el abandono de su primer amor. Así es que recordemos tú y yo en esta mañana cómo fue nuestro inicio, nuestro caminar con Cristo. ¿Recuerdas tú la primera vez que entregaste tu vida a Él con esa convicción, te rendiste a Él? ¿Y cuál fue tu reacción y cuál fue tu testimonio con tu familia, con las personas cercanas a ti? ¿Qué les dijiste? ¿Cómo empezaste a hablar de Jesús? Como cuando nos sucede algo muy bueno en esta vida que queremos compartirlo con los demás. Ese testimonio, ese fuego que hay en nosotros por nacer de nuevo, por espiritualmente volver a nacer y relacionarnos con Dios a través de Jesús, pues es algo que es un fuego inicial, una experiencia única en nuestra vida. Y hoy estamos hablando de mantener ese fuego y siempre seguir creciendo a la estatura del varón perfecto y desde luego siendo utilizados por Dios para que se cumpla su voluntad en este mundo y que se cumpla lo que ha sido profetizado por Jesús. Y para ello, pues se requiere que cada uno de los que hemos nacido de nuevo, pues sigamos teniendo esa pasión, sigamos cuidando nuestro corazón para que la apatía, el pecado y las aflicciones de este mundo no lo endurezcan y se olvide del propósito de Dios. Y pues ya vimos que lo que Jesús espera de nosotros es que no abandonemos ese primer amor, esa primera experiencia cuando abrimos los ojos espirituales para entregar nuestra vida a Jesús. Y hoy sabemos que pues Jesús ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, pero antes de ello Jesús pidió al Padre que mandara a su Espíritu Santo para que habitara en nosotros y fuera el que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio y nos ayudara a recordar las cosas que Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Y es el Espíritu Santo el que está en nosotros, el que debemos cuidar que no se apague, porque si se apaga el Espíritu Santo también afecta a ese fuego en nuestro corazón. Pablo le dice esto a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, y en los versículos del 15 al 19, Pablo les hace algunas recomendaciones a los tesalonicenses. Dice, tengan cuidado que nadie pague a otro mal por mal. O sea, ya no funciona la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente. Dice Pablo, tengan cuidado, nadie pague a otro mal por mal,
Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes, habla de la comunidad cristiana, como entre los demás. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y el versículo 19 dice algo importante, dice, no apaguen el espíritu. Y de eso es de lo que estoy hablando hoy, de mantener vivo ese fuego en nuestro corazón que nos va a permitir seguir teniendo necesidad y anhelo de conocer más de Dios y también ser usados por Él para llevar buenas noticias a la gente que las necesita. Entonces, comentaba al inicio de esta plática que al paso de los días, ese fuego muchas veces se descuida, muchas veces la vida espiritual se vuelve una rutina y Jesús nos recuerda hoy lo que le reclamó a la iglesia de Éfeso. Haz las primeras obras. Abandonaste tu primer amor, pero hoy te recuerdo que no es correcto y te recuerdo que hagas las primeras obras. Y eso nos recuerda a nosotros el testimonio que compartimos a los demás de que ya estábamos en Cristo, ¿verdad? Así es que el mantener una relación continua con Dios a través de Cristo, siempre que busquemos el rostro de Dios, Él va a mostrar su favor a nuestra vida y vamos a estar fluyendo, actuando con ese fuego de nuestro corazón, con ese poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Y tenemos como ejemplo en la Escritura a Pablo, uno de los hombres que Dios llamó, y curiosamente lo que caracterizaba a Pablo era su pasión por las causas a las que se entregaba. En un principio, pues el celo que tenía por perseguir a los cristianos, pues lo hizo destacar entre los líderes religiosos y Pablo tenía carta abierta para perseguir a los cristianos y lo hacía con una vehemencia, con un ímpetu, con una pasión, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y podemos leer en el capítulo 26 del libro de Hechos, donde camino a Damasco, Pablo se encuentra a Jesús y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo, ¿quién eres tú? Jesús le dice, pues yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí Pablo es alcanzado por el amor de Dios, no por los méritos de Pablo, porque en realidad las acciones que estaba haciendo iban en contra de lo que Dios quería para sus hijos en este mundo. Pues Pablo los perseguía, pero pues Dios, que es bueno, llamó a Pablo no por sus acciones, sino porque conocía en él esa entrega, ese fuego en su corazón para una causa en la que creía. Y bueno, pues ahí Cristo le hizo ver, tú me persigues a mí al perseguir a mis discípulos. Y Pablo pues pensaba que eso estaba bien, porque ese celo religioso que tenía, pues lo había cegado espiritualmente, pero ahora enfrentando, viendo cara a cara a Cristo, teniendo un encuentro personal con Él, esa pasión en su corazón, pues se direccionó de una manera correcta. Y el amor de Dios, pues lo hizo abrir sus ojos espirituales y ver la gran equivocación en la que estaba viviendo y creyendo que hacía bien a Dios. Jesús, pues reconoce ese fuego en el corazón de Pablo y ese fuego ese primer amor en cualquier persona que se encuentra con Jesús por primera vez, y es lo que hoy nos está recordando, la necesidad de que nosotros no endurezcamos el corazón con los afanes de este mundo, sino que mantengamos viva esa pasión para seguir cumpliendo su propósito en nuestra propia vida y en la vida de otras personas que necesitan escuchar de Jesús. Y pues el testimonio de Pablo es un ejemplo para nosotros. Así es que, pues Jesús habla su vida, la vida de Pablo, le dice, ponte de pie porque me ha parecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto.
de otros que yo te voy a mostrar, le dice Jesús a Pablo. ¿Por qué estaba tan seguro Jesús que Pablo iba a ser usado como ministro y testigo? Pues porque conocía esa característica que Dios espera de nosotros, ese fuego en nuestro corazón para seguir caminando así. Y le dice Dios a Pablo, yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos y quiero que vayas a ellos. Entonces le encomienda una misión bien difícil, una misión que desanimaría a cualquiera, un reto muy grande de mandar a Pablo, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, a compartirle a los gentiles. Y dice, Jesús le dijo, te voy a mandar a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a luz. Y del poder de Satanás se conviertan al poder de Dios para que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia de los que han sido santificados. Entonces Jesús le da una misión a Pablo, no menor, una misión muy importante, y lo hizo porque sabía que a pesar de las dificultades que Pablo iba a enfrentar, el fuego en su corazón no se iba a apagar. Y eso es lo que está buscando Jesús en nosotros. Fuego en nuestro corazón para obedecerle y pues no apatía ni corazón duro, ¿verdad? De lo que Él quiere de nosotros. Así es que Pablo pues nunca se vio predicándole a los gentiles, pero Jesús lo envía como ministro de su palabra a esas naciones. Y entonces la pasión que Pablo tenía en su corazón por perseguir cristianos ahora la enfoca a las naciones para llevar las buenas noticias, para hablarles de Jesús. Y vaya que nos sorprende Dios, ¿verdad? De nosotros pensamos a nuestra manera que estamos haciendo bien las cosas, pero nuestros caminos no son los caminos, porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros, dice la palabra, ¿verdad? Así es que a veces nosotros nos cuesta trabajo comprender los planes que tiene Dios para nuestra vida, pero al fin y al cabo Dios es soberano y Dios es amoroso y de alguna manera nos conduce hacia ese propósito que tiene para nosotros. Pero para todo ello se necesita siempre mantener vivo ese amor, esa pasión, ese deseo de seguir aprendiendo de su palabra. Y pues esa pasión que tenía Pablo, pues lo llevó a ir por el mundo, por las naciones, anunciando el nombre de Jesús. Y vaya que hizo una gran labor recorriendo el mundo de ese entonces, llevando la palabra a otros lados y documentando todas esas experiencias que tenía en Cristo y cartas que terminaron siendo parte del Nuevo Testamento que hoy es la palabra de Dios dispuesta para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Así es que para esa misión tan difícil que Jesús le encomendó a Pablo, pues sí iba a necesitar esa pasión que le caracterizaba para enfrentar peligros, para enfrentar amenazas, para enfrentar situaciones adversas que a una persona sin pasión pues le harían desistir a la primera. Y yo no sé cómo es tu pasión por Cristo, si tienes ese fuego que está esperando Jesús de ti, o pues de repente te desanimas cuando las cosas no están bien, o hay rechazo, o hay juicio, o hay burlas acerca de tu fe en Cristo, pero un corazón con pasión pues siempre se sobrepone a esas situaciones. Entonces, cuando Jesús llega a nuestra vida, nos da una visión de cómo quiere utilizarnos para establecer su reino en esta tierra y en el corazón de las personas. Y como Pablo, necesitamos nosotros una gran pasión para llevar a cabo esa tarea que Él nos encomienda. Entonces Pablo nos da testimonio de esa experiencia que tiene en un pasaje donde Pablo es hecho preso y se enfrenta en una entrevista con el rey Agripa. Esto lo narra el capítulo 26 de Hechos. Y Pablo le dice, por eso
le dice al rey Agripa, por eso, rey Agripa, yo no desobedecí la visión del cielo que tuve, sino que fui movido a la acción y comenzando por los que viven en Damasco y luego en Jerusalén y luego los que viven en Judea y sin pasar por alto los judíos y los no judíos, yo les anuncié a todos que debían arrepentirse y que se volvieran a Dios y que demostraran con sus hechos en su vida que realmente se habían arrepentido. Entonces, Pablo está dando testimonio al rey Agripa del llamado que tuvo de Cristo y cómo había ido a todos lados, a judíos, a no judíos, llevando el evangelio. Pablo con ello pues demuestra su obediencia a esa visión que Dios puso para su vida y nos da ese gran ejemplo de pasión, nos da ese gran ejemplo de obediencia tan necesaria para hacer la voluntad de Dios. Y yo no tengo la menor duda que a ti y a mí, Dios nos ha dado una misión para la que necesitamos pasión. Así como a veces le ponemos pasión a nuestros hobbies, a las cosas que nos gusta hacer, a nuestro trabajo en este mundo, le ponemos mucha pasión y le echamos ganas porque queremos ascender en un puesto, porque queremos conservar el trabajo. Pues así en el reino espiritual al que Cristo nos ha llamado, necesitamos con mucho más razón esa pasión para seguir caminando en los pasos a los que hemos sido llamados. Entonces, ese Pablo, que antes, como dice la Escritura, respiraba amenazas contra los cristianos, ahora pues lo que respira es una profunda pasión por Dios y por la misión que Dios le ha dado para su vida, porque cuando Dios llega a nuestra vida, pues hay cambios muy profundos en lo que éramos nosotros sin conocerlo y ahora que somos lo que somos al conocerlo. Entonces, vemos la vida de Pablo y vemos que a partir de ese encuentro con Cristo, pues empieza a predicar de Jesús por todos lados, en todo tiempo, y ahora pues estaba viviendo solamente para cumplir esa misión con ese motor que lo movía, ese fuego en su corazón, esa pasión que lo caracterizaba. Y pues lo que Jesús ve en Pablo, lo que Jesús le reprocha a la iglesia de Éfeso, de que abandonó su primer amor y de que haga las primeras obras, es algo que hoy Jesús nos recuerda en la debida aplicación personal que nos corresponde, para no olvidarnos de ese primer amor, para no dejar que descuidar nuestro corazón y seguir una vida rutinaria en donde tal vez si nos descuidamos, pues Dios se convierte en una religión más que en una relación personal por esa falta de pasión. Así que Dios es bueno y cuando su bondad, su amor toca nuestro corazón, también lo aviva y genera en nosotros un mayor deseo para estar en su presencia y pues ese fuego interior nos ayuda a conservar un corazón apasionado por Dios, por buscar mucho de Él, por tomarlo en cuenta para nuestra vida diaria y también para el llamado que ha hecho Dios para servirle en su obra. Para todo ello deposita ese fuego, ese combustible en nuestro corazón que nos ayuda a cumplir su propósito, lo que nos ha llamado a hacer. Así es que el mensaje de esta mañana con esta plática es que es necesario conservar un corazón apasionado por Dios para que Él pueda hacer su voluntad en nuestra vida. Y tener ese corazón lleno de pasión, pues nos hace ser perseverantes, nos hace mantenernos en lo que Dios quiere de nuestra vida. Entonces, tomando como ejemplo a Pablo, pues si vemos algunas de las muchas adversidades que tuvo en esa misión que Dios le dio, el capítulo 26 de Hechos, pues nos narra en los capítulos 21 en los versículos 21 y 22, pues alguna de esas experiencias, ¿verdad? Pablo dice, y es que por lo que yo hago, los judíos
me aprendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios vino en mi ayuda. Y por eso hasta hoy no dejo de dar testimonio a grandes y a pequeños. Y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y Moisés. Entonces, la escritura que Pablo bien conocía como fariseo de fariseos y educado a los pies de Gamaliel, pues no se hizo en él una rutina, porque seguía predicando lo que ya conocía de los profetas y de Moisés con una pasión vigente en su vida que estaba viviendo en ese momento. No lo veía como algo lejano, sino lo veía como un propósito de Dios para hoy. Igualmente, pues la Biblia que hoy tenemos fue escrita pues hace cerca de 2000 años, sobre todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene muchos más años que fue escrito. Y como Pablo, pues no lo deberíamos de ver simplemente como esos escritos de los profetas y Moisés, sino lo debemos ver como la palabra de Dios que es vigente hoy, que tenemos que estar anunciando con esa pasión. Y sí habrá momentos difíciles como lo que Pablo narra, que los judíos lo tomaron preso y lo querían matar, pero dice, Dios vino en mi ayuda y eso me ayudó a no dejar de dar testimonio ni a grandes ni a pequeños, estando en la cárcel o estando libre, estando frente a una gente sencilla o estando frente a un rey. Pablo hace la voluntad de Dios y vence todas esas oposiciones y dificultades porque su fortaleza estaba en Dios, de acuerdo al testimonio que él da aquí en este pasaje de Hechos. Entonces, ese corazón apasionado por la presencia de Dios en su vida, pues ahora solo respiraba amor, ya no respiraba amenazas, porque pues Dios estaba cumpliendo su perfecta voluntad en la vida de Pablo y pues Dios se fija mucho entonces en el corazón. En el libro del profeta Samuel podemos ver que ahí nos enseña que Dios no mira lo externo, sino lo que mira es el corazón y por eso debemos de cuidar que esté en una condición adecuada, que nuestra vida sea transformada como la de Pablo y que sea llena del Espíritu de Dios y que nos haga un hombre diferente, mejor al que éramos antes. Pablo pues fundó muchas iglesias, discipuló a muchos siervos de Dios para la obra, pues dejó escritas sus experiencias en la Biblia, fue usado por Dios en 13 o 14 cartas que escribió para que forman parte hoy del Nuevo Testamento de la Biblia, y eso nos da un ejemplo y nos inspira hoy, que cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia, y ese cambio pues nos lleva a vivir con pasión. No importa cuán duro o cuán obstinado haya sido nuestro corazón, o si haya sido débil o con complejos, ahora con Dios tiene el poder de transformarnos primero a nosotros y de restaurar la vida de muchas personas al predicarles las buenas noticias. Así es que, pues, termino esta plática invitándote a que tú le preguntes a Dios, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cómo me ves? ¿Me sigues viendo con la pasión inicial cuando tuve mi primer encuentro contigo? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo puedo tener esa pasión que muestra Pablo? ¿Cómo puedo aplicarlo hoy en mi vida? Y estoy seguro que pues Dios va a responder a esa intención, a esa necesidad que tienes. ¿Qué quieres que haga? Pregúntale y Dios te va a ayudar, ¿verdad? El salmista pues siempre recurría a Dios. Él mismo nos dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos nosotros sino a Dios para que Él nos ayude a levantarnos de aquellas situaciones que no podemos con nuestras propias fuerzas? Y bueno, yo espero que esta plática de hoy te ayude a dos cosas: a no dejar que la rutina, no dejar que el pecado endurezca tu corazón; por el contrario, a mantener viva esa pasión por Cristo y comunicarlo a todas las personas que puedas en la vida que Dios te da.
Pues con esto llego al final de la plática. Muchas gracias por tu atención y bueno, pues te invitamos a que continúes siguiendo este segmento, atendiendo tu voz, como dijimos al principio, a cargo de Asael, que usa el lenguaje de señas para sus exposiciones, y de Tere, su esposa, que son quienes llevan este segmento atendiendo tu voz. Pues gracias por todo y nos vemos a la próxima.